En el centro número 11 nos vamos a enfocar en los objetivos 29, 30 y 31 del temario. Básicamente aquí vamos a estudiar conceptos relacionados con lo que se llama sucesión ecológica. Vamos a ver los diversos tipos de sucesión, como la sucesión primaria, la sucesión secundaria, la sucesión terrestre y limnológica o acuática. Cuando nos hablan de sucesión limnológica, hay agua de por medio, hay agua involucrada en el proceso. ¿Qué es la sucesión ecológica? Básicamente la sucesión ecológica es cómo un ecosistema se va convirtiendo en otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, cómo un bosque llega a convertirse en un lago, o cómo un lago llega a convertirse en un bosque al paso de muchos años. También por ahí vamos a ver algunos ejemplos de lo que ocurre después de un incendio o después de una erupción. Y luego vamos a repasar algunos pasos, ¿verdad? Las etapas de la sucesión ecológica y algunos conceptos como recuperación, restauración de ecosistemas y el concepto que es muy importante, resiliencia natural. Y aquí tenemos la parte del esquema que se refiere a la sucesión ecológica. Nos dice que la sucesión ecológica se define como un proceso evolutivo y natural por el que atraviesan los ecosistemas para constituirse con cada uno de los elementos que lo integran. Y básicamente, en un concepto muy general, es la forma en que un ecosistema se convierte en otro. Y vamos a tener varios tipos de sucesión. En primer lugar, la sucesión primaria. La sucesión primaria inicia a partir de la nada. Prácticamente no hay nada, solo roca, como podemos ver aquí en la imagen. Luego viene una serie de procesos como la aparición de líquenes y musgos, luego vienen plantas pequeñas, luego vienen plantas un poco más grandes, luego aparecen arbustos y finalmente aparecen árboles de gran tamaño para llegar a convertirse en un bosque maduro. Estamos hablando de cientos de años. Eso es la sucesión primaria, a partir de la nada. Por aquí nos dice donde hay un biotopo virgen, donde no ha habido nada anteriormente, y a partir de ahí se desarrolla para producirse la sucesión primaria. Otro caso que deben anotar es después de una erupción volcánica completamente destructiva. Cuando nosotros nos dicen que hubo una erupción volcánica y que no quedó nada, entonces lo que sigue es sucesión primaria. Hay que tenerlo muy claro. Luego tenemos la sucesión secundaria. En el caso de la sucesión secundaria ya había un ecosistema, ya había algo antes, y generalmente hay una perturbación que puede ser un incendio, una inundación, la tala de bosques, un terreno que se utilizó para agricultura, y luego a partir de ahí viene la recuperación. Entonces imaginémonos un bosque que sufre un incendio y solamente quedan algunos pequeños arbustos, y a partir de ahí comienza a recuperarse. Eso es sucesión secundaria. La diferencia: la sucesión primaria inicia desde nada, solamente hay roca. En cambio, en la sucesión secundaria ya existió algo anteriormente, pero con la excepción de la erupción volcánica. Cuando nos hablan de una erupción volcánica devastadora, entonces la sucesión que sigue es primaria, porque la erupción volcánica lo que deja es roca nuevamente. Luego tenemos la sucesión limnológica, que ahí es donde vamos a relacionarla con agua. Cuando aparezca agua como lagos, ríos, etcétera, que se van a convertir en otro tipo de ecosistema, eso le vamos a llamar una sucesión limnológica o sucesión acuática. Y finalmente tenemos un concepto que es la sucesión regresiva. Es la sucesión pero al revés. Comienza a degradarse un ecosistema hasta que prácticamente no queda absolutamente nada. Y ahora vamos a repasar algunos ejemplos de sucesión. Aquí tenemos sucesión primaria, una erupción volcánica devastadora, y a través del tiempo viene el mismo proceso que vimos anteriormente. Comienzan a crecer líquenes y musgos sobre la roca,
y eso va a crear material para que crezcan plantas de mayor tamaño, luego van a crecer arbustos y finalmente se va a convertir en un bosque a través de muchos años, ¿verdad? Tienen que pasar muchos años para que ocurra esto. Y recordemos, ¿verdad? No se les olvide, después de una erupción volcánica devastadora, lo que continúa es una sucesión primaria. Ahora tenemos una sucesión secundaria. Recordemos que para que se dé la sucesión secundaria tiene que haber un ecosistema preexistente. Luego viene una etapa de perturbación, que puede ser un incendio, puede ser una inundación, puede ser que llegue alguien y tale un bosque completo. Y luego viene el proceso de recuperación. De lo que queda viene lo que se llama la resiliencia y el ecosistema comienza a recuperarse a través de muchos años también, hasta que logra reponerse o por lo menos llega a estar cerca de lo que había anteriormente. Pero recordemos, en la sucesión ecológica secundaria hay un ecosistema que ya existía, viene una perturbación y luego viene el proceso de recuperación. También recordemos brevemente lo que es la sucesión limnológica o acuática. Siempre vamos a tener agua de por medio y aquí básicamente lo que va a ocurrir es que un pequeño lago va a comenzar a cerrarse y en esas orillas que se van cerrando va a comenzar a crecer vegetación hasta que finalmente el lago desaparece y se convierte en un pequeño bosque secundario, probablemente. Aquí tienen el concepto para que lo repasen, pero lo importante aquí es que en la sucesión limnológica vamos a tener agua, ¿verdad? Siempre que tengamos agua en el proceso de sucesión se va a llamar sucesión limnológica o acuática. Un concepto muy importante, resiliencia. La resiliencia es lo que ocurre en los ecosistemas que se recuperan en una sucesión secundaria. Viene una etapa de perturbación, como un incendio, puede ser contaminación, puede ser deforestación, puede ser una inundación. Y luego se demuestra la capacidad del ecosistema para reponerse. Aquí tenemos una misma zona, más o menos 20 años, con 20 años de diferencia. Probablemente aquí hubo ganado, hubo agricultura. Y luego se abandonó y el ecosistema comenzó a recuperarse. Hasta que más o menos 20 años después ya hay pequeños arbustos y árboles que volvieron a poblar la zona. Eso sería resiliencia, la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse. Otro concepto importante es la restauración de ecosistemas. Básicamente, restaurar un ecosistema es invertir el proceso de degradación que ha sufrido. Por ejemplo, llegar y revertir el proceso de contaminación, como hacen muchos grupos ecológicos que recogen basura, con algunas sustancias recogen contaminantes, plantan árboles, etc., para ayudar a que el ecosistema se recupere. Pero en el sentido más amplio, el concepto lo que nos dice es que la restauración de los ecosistemas es invertir o revertir el daño que ha sufrido un ecosistema determinado. Ejercicio 17. Considera el siguiente texto sobre cambios en las comunidades. Un ejemplo de sucesión ecológica primaria. Okay. Sucesión ecológica primaria. Más o menos tenemos que recordar de qué se trata. Es cuando se tiene un área cubierta originalmente de rocas, en donde empieza a formarse suelo, y con el paso del tiempo se establecen los primeros seres vivos. Posteriormente llegan y se establecen otros organismos, y así sucesivamente, hasta formarse una comunidad clímax. ¿Cuál es una característica propia del tipo de sucesión ecológica que se describe en el texto anterior que la distingue de una sucesión secundaria? Ok, ¿en qué se diferencia la sucesión primaria?
de la sucesión secundaria. Entonces empezamos a analizar. Dice A, se dan cambios en la composición de especies de organismos. Eso no tiene nada que ver con la sucesión, o por lo menos con los conceptos que hemos estudiado. La opción B dice, ocurre en un área carente de una comunidad preexistente. Y recordemos que esta es la característica principal de la sucesión primaria. Cuando ocurre la sucesión primaria, antes no había nada. No había una comunidad preexistente, con la excepción de una erupción volcánica devastadora. Cuando hay una erupción volcánica devastadora, la sucesión que sigue vuelve a ser sucesión primaria. Y en este caso ya tenemos la respuesta. La respuesta es que la sucesión primaria ocurre en un área carente de una comunidad preexistente. Analicemos las otras opciones de respuesta. Dice, tiene lugar, la opción C, tiene lugar gracias a las especies de plantas pioneras. Y D, se forma al final de una comunidad clímax. Ok, eso lo podemos relacionar con la sucesión primaria, pero la principal característica es que la sucesión primaria ocurre en un área donde anteriormente no hay comunidad, no hay ecosistema, no hay nada. Básicamente solamente hay roca. Ejercicio 18. La siguiente información se relaciona con los ecosistemas. Los ecosistemas poseen una capacidad para mantener sus patrones normales de los ciclos de nutrientes y producción de biomasa, después de haber sido sometidos a daños causados por un disturbio. Los ecólogos estudian cómo los ecosistemas pueden responder a algún tipo de perturbación y a su vez medir la rapidez con que se recuperan. El concepto al que se refiere la información anterior se denomina. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? El texto nos habla de la capacidad de los ecosistemas para mantener sus patrones normales después de haber sido sometidos a daños causados por un disturbio. Ese disturbio podría ser la tala de árboles, podría ser un incendio. Y entonces, ¿qué capacidad tiene ese ecosistema para reponerse y volver a ser lo que era antes, o por lo menos aproximarse? Recordemos que ese es el concepto de resiliencia. Estos son conceptos, es muy importante que los repasen. Para responder los ítems 19 y 20, considere la siguiente información sobre el ser humano y su influencia en los ecosistemas. Debido a la expansión de las ciudades y al incremento de las áreas de cultivo, para abastecer a una población humana en constante aumento, desde hace siglos se han venido transformando los bosques en ambientes antrópicos, dando como resultado la pérdida y fragmentación del hábitat de las especies silvestres. A su vez, el uso de plaguicidas y fertilizantes han provocado la contaminación y con ello la muerte de muchos organismos, mientras que la contaminación del aire y de los humedales han provocado diversos fenómenos, alterando el ciclo hidrológico y el clima del planeta. Según la información anterior, ¿cuál de las opciones a continuación se refiere a una causa de la deforestación? Entonces, toda esa lectura y lo que nos preguntan es una causa de la deforestación. O sea, ¿por qué el ser humano decide desaparecer masas de árboles? ¿Cuál es la causa? Comenzamos a analizar la opción A, la contaminación del aire y los ecosistemas acuáticos. Eso no es una causa de la deforestación. Opción B, la pérdida de hábitat para las especies silvestres. Eso sería una consecuencia de la deforestación.
y nos están pidiendo una causa. Opción C, la necesidad de expandir áreas de cultivo. La opción C sería la causa de la deforestación. El ser humano desaparece masas de bosques para producir campos agrícolas. Esa sería la opción de respuesta correcta. Y luego la opción D dice la alteración del ciclo hidrológico. Eso sería una consecuencia de diferentes factores, dentro de los cuales la deforestación puede ser parte de, pero no nos están pidiendo consecuencias, sino que lo que nos están pidiendo es una causa. Pregunta número 20. Recordemos que este texto es el del ejercicio anterior. Y entonces nos vamos directamente a la pregunta. Con base en la información presentada anteriormente, ¿cuál podría ser una alternativa para evitar el uso de plaguicidas que afecta a las especies silvestres? Ustedes analizan todas las opciones de respuesta, pero la alternativa sería el control biológico usando depredadores naturales de las plagas, porque ese es el que evita el uso de plaguicidas. Y esa sería la respuesta. En este tipo de ítem lo que tienen que hacer es analizar muy bien la pregunta, analizar muy bien el texto. A veces el texto simplemente funciona como distracción y la pregunta se enfoca en otros conceptos. Entonces simplemente hay que tener un poco de cuidado. Y así llegamos al final del centro número 11, donde repasamos algunos conceptos relacionados principalmente con la sucesión ecológica. Recuerden repasar los pasos de la sucesión ecológica primaria, que la sucesión ecológica primaria ocurre cuando no hay un ecosistema preexistente, pero tenemos la excepción de la erupción volcánica devastadora. Cuando hay una erupción volcánica que no deja nada, la sucesión que sigue es primaria. En el caso de la sucesión secundaria, se da después de alguna perturbación, por ejemplo un incendio o una inundación. Y en tercer lugar tenemos la sucesión limnológica, que la vamos a relacionar con agua, ¿verdad? Cuando hay un lago que se convierte en bosque, o un pequeño bosque que llega a convertirse en un lago, etc. Esas son sucesiones de tipo limnológica. Les deseo muchos éxitos en el estudio y nos vemos la próxima.